¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a este espacio donde compartimos mensajes que tocan el corazón. Hoy quiero invitarte a escuchar una de las parábolas más poderosas contadas por Jesús, la historia del buen samaritano, basada en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Es una historia que nos desafía a amar sin límites, a mirar al prójimo con compasión y a actuar con verdadero corazón, incluso cuando el mundo nos invita a pasar de largo. Quédate conmigo hasta el final. Deja que este mensaje transforme tu forma de mirar a los demás. Y si te inspira, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y comparte este video con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Comencemos. En la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que ésta no consiste en sistemas, credos o ritos, sino en la realización de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros, en la bondad genuina. Mientras Cristo estaba enseñando a la gente, he aquí, un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo: «Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna?». Con expectante atención, la muchedumbre congregada esperó la respuesta. Los sacerdotes y rabinos habían pensado enredar a Cristo, induciendo al doctor de la ley a dirigirle esta pregunta. Pero el Salvador no entró en controversia. Exigió la respuesta al mismo interrogador. «¿Qué está escrito en la ley?», dijo él. «¿Cómo lees?». Los judíos seguían acusando a Jesús de tratar con liviandad la ley dada desde el Sinaí, pero él encauzó el problema de la salvación hacia la observancia de los mandamientos de Dios. El doctor de la ley dijo: «Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo». Jesús dijo: «Bien has respondido, haz esto y vivirás». El doctor de la ley no estaba satisfecho con la opinión y las obras de los fariseos. Había estado estudiando las Escrituras con el deseo de conocer su significado real. Tenía vital interés en el asunto y había preguntado con sinceridad: «¿Haciendo qué cosa poseeré la vida eterna?». En su respuesta tocante a los requerimientos de la ley, pasó por alto el cúmulo de preceptos ceremoniales y rituales. No les atribuyó ningún valor, sino que presentó los dos grandes principios de los cuales dependen la ley y los profetas. Esta respuesta, al ser elogiada por Cristo, colocó al Salvador en un terreno ventajoso frente a los rabinos. No podrían condenarle por haber sancionado lo declarado por un expositor de la ley. «Haz esto y vivirás», dijo Jesús. Presentó la ley como una unidad divina, enseñando así que es imposible guardar un precepto y quebrantar otro, porque el mismo principio corre por todos ellos. El destino del hombre será determinado por su obediencia a toda la ley. El amor supremo a Dios y el amor imparcial al hombre son los principios que deben practicarse en la vida. El legista se reconoció transgresor de la ley. Bajo las palabras escrutadoras de Cristo, se vio culpable. No practicaba la justicia de la ley que pretendía conocer. No había manifestado amor hacia su prójimo. Necesitaba arrepentirse, pero en vez de hacerlo, trató de justificarse. En lugar de reconocer la verdad, trató de mostrar cuán difícil es la observancia de los mandamientos. Así esperaba mantener a raya la convicción de su culpabilidad y vindicarse ante el pueblo. Las palabras del Salvador habían demostrado que su pregunta era innecesaria, puesto que él mismo había podido contestarla. Con todo, hizo otra, diciendo: «¿Quién es mi prójimo?». Esta cuestión provocaba entre los judíos interminables disputas. No tenían dudas en cuanto a los paganos y los samaritanos. Estos eran extranjeros y enemigos. Pero ¿dónde debía hacerse la distinción entre la gente de su propia nación y entre las diferentes clases de la sociedad?
a quienes debían considerar como prójimos: el sacerdote, el rabino, el anciano. Se pasaban la vida en un sinfín de ceremonias para purificarse. Enseñaban que el trato con la multitud ignorante y descuidada causaba una contaminación cuya supresión requería tedioso esfuerzo. Debían considerar a los inmundos como prójimos. De nuevo Jesús rehusó ser arrastrado a una controversia. No denunció el fanatismo de aquellos que le estaban vigilando para condenarle, pero relatando una sencilla historia, expuso a sus oyentes un cuadro tal del superabundante amor celestial que tocó todos los corazones y arrancó del doctor de la ley una confesión de la verdad. El modo de disipar las tinieblas consiste en dar entrada a la luz. La mejor manera de tratar con el error consiste en presentar la verdad. Es la revelación del amor de Dios lo que pone de manifiesto la deformidad y el pecado de la egolatría. Un hombre, dijo Jesús, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de un lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole se pasó de un lado. Esta no era una escena imaginaria, sino un suceso reciente, conocido exactamente como fue presentado. El sacerdote y el levita que habían pasado de un lado estaban en la multitud que escuchaba las palabras de Cristo. Al ir de Jerusalén a Jericó, el viajero tenía que pasar por una región del desierto de Judea. El camino atravesaba una hondonada despoblada y peñascosa que estaba infestada de ladrones y era a menudo teatro de violencias. Era allí donde el viajero fue atacado, despojado de todo lo que tenía valor, herido y magullado y dejado medio muerto junto al camino. Mientras yacía en esta condición vino el sacerdote por ese camino, pero dirigió tan solo una mirada de soslayo al herido. Luego apareció el levita. Curioso por saber lo que había acontecido, se detuvo y miró al doliente. Estaba convencido de lo que debía hacer, pero no era un deber agradable. Deseaba no haber venido por ese camino para no haber necesitado ver al herido. Se persuadió de que el caso no le concernía. Estos dos hombres pertenecían al oficio sagrado y profesaban exponer las Escrituras. Pertenecían a la clase especialmente elegida para representar a Dios ante el pueblo. Se debían compadecer de los ignorantes y extraviados a fin de guiar a los hombres al conocimiento del gran amor de Dios hacia la humanidad. La obra que estaban llamados a hacer era la misma que Jesús había descrito como suya cuando dijo: «El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados». Los ángeles del cielo miran la angustia de la familia de Dios en la tierra y están dispuestos a cooperar con los hombres para aliviar la opresión y el sufrimiento. En su providencia, Dios había guiado al sacerdote y al levita a lo largo del camino en el cual yacía el herido doliente, a fin de que pudieran ver que necesitaba misericordia y ayuda. Todo el cielo observaba para ver si el corazón de esos hombres sería movido por la piedad hacia el infortunio humano. El Salvador era el que había instruido a los hebreos en el desierto. Desde la columna de nube y de fuego había enseñado una lección muy diferente de la que el pueblo estaba recibiendo ahora de sus sacerdotes y maestros. Las provisiones misericordiosas de la ley se extendían aún a los animales inferiores, que no pueden expresar con palabras sus necesidades y sufrimientos. Por medio de Moisés se habían dado instrucciones a los hijos de Israel al respecto. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo.
Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás? Entonces, desamparado, sin falta ayudarás con él a levantarlo. Pero mediante el hombre herido por los ladrones, Jesús presentó el caso de un hermano que sufría. Cuanto más debieran haberse conmovido de piedad hacia él que hacia una bestia de carga. Por medio de Moisés se les había advertido que el Señor su Dios era Dios grande, poderoso y terrible, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, por lo cual él ordenó: amaréis pues al extranjero, amalo como a ti mismo. Job había dicho: el extranjero no tenía fuera la noche, mis puertas abrían al caminante. Y cuando 2 ángeles en forma de hombres fueron a Sodoma, Lot, inclinándose con su rostro a tierra, dijo: ahora, pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Con todas estas lecciones, el sacerdote y el levita estaban familiarizados, pero no las ponían en práctica. Educados en la escuela del fanatismo nacional, habían llegado a ser egoístas, de ideas estrechas y exclusivistas. Cuando miraron al hombre herido, no podían afirmar si pertenecía a su nación o no. Pensaron que podía ser uno de los samaritanos y se alejaron. El doctor de la ley no vio en la conducta de ellos, tal como Cristo la había descrito, nada contrario a lo que se le había enseñado concerniente a los requerimientos de la ley. Pero luego se le presentó una nueva escena. Un samaritano, de viaje, vino a donde estaba el doliente, y al verlo se compadeció de él. No preguntó si el extraño era judío o gentil. Si fuera judío, bien sabía el samaritano que, de haber sido los casos de ambos a la inversa, el hombre le habría escupido en la cara y pasado de largo con desprecio. Pero no vaciló por esto. No consideró que él mismo se exponía a la violencia al detenerse en ese lugar. Le bastaba el hecho de que había delante de él un ser humano víctima de la necesidad y el sufrimiento. Se quitó sus propias vestiduras para cubrirlo. Usó para curar y refrescar al hombre herido la provisión de aceite y vino que llevaba para el viaje. Lo alzó sobre su propia bestia y lo condujo lentamente a paso uniforme, de modo que el extraño no fuera sacudido y sus dolores no aumentaran. Lo llevó a un mesón y lo cuidó durante la noche, vigilándolo con ternura. Por la mañana, cuando el enfermo había mejorado, el samaritano se propuso seguir su camino, pero antes de hacerlo, lo encomendó al huésped, pagó los gastos y dejó un depósito en su favor. Y no contento aún con esto, hizo provisión para cualquier necesidad adicional, diciendo al mesonero: «Cuídamele, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré». Después de terminar la historia, Jesús fijó sus ojos en el doctor de la ley, con una mirada que parecía leer su alma, y dijo: «¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones?» El doctor de la ley no quiso tomar, ni aun ahora, el nombre del samaritano en sus labios y contestó: «El que usó con él misericordia». Jesús dijo: «Ve y haz tú lo mismo». Así la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, está para siempre contestada. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros. No tiene que ver con distinción de raza, color o clase. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Mediante la historia del buen samaritano, Jesús pintó un cuadro de sí mismo y de su misión. El hombre había sido engañado, estropeado, robado y arruinado por Satanás, y abandonado para que pereciese.
Pero el Salvador se compadeció de nuestra condición desesperada, dejó su gloria para venir a redimirnos, nos halló a punto de morir y se hizo cargo de nuestro caso, sanó nuestras heridas, nos cubrió con su manto de justicia, nos proveyó un refugio seguro e hizo completa provisión para nosotros a sus propias expensas. Murió para redimirnos. Señalando su propio ejemplo, dice a sus seguidores: «Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Como os he amado, que también os améis los unos a los otros». La pregunta del doctor de la ley a Jesús había sido: ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y Jesús, reconociendo el amor a Dios y al hombre como la esencia de la justicia, le había dicho: «Haz esto y vivirás». El samaritano había obedecido los dictados de un corazón bondadoso y amante, y con esto había dado pruebas de ser observador de la ley. Cristo le ordenó al doctor de la ley: «Ve y haz tú lo mismo». Se espera que los hijos de Dios hagan y no meramente digan. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. La lección no se necesita menos hoy en el mundo que cuando salió de los labios de Jesús. El egoísmo y la fría formalidad casi han extinguido el fuego del amor y disipado las gracias que podrían hacer fragante el carácter. Muchos de los que profesan su nombre han perdido de vista el hecho de que los cristianos deben representar a Cristo. A menos que practiquemos el sacrificio personal para bien de otros, en el círculo familiar, en el vecindario, en la iglesia y en donde quiera que podamos, cualquiera sea nuestra profesión, no somos cristianos. Cristo unió sus intereses con los de la humanidad y nos pide que nos identifiquemos con Él para la salvación de la humanidad. «De gracia recibisteis», dice Él, «dad de gracia». El pecado es el mayor de todos los males, y debemos apiadarnos del pecador y ayudarle. Son muchos los que yerran y sienten su vergüenza y desatino. Tienen hambre de palabras de aliento, miran sus equivocaciones y errores hasta que casi son arrojados a la desesperación. No debemos descuidar estas almas. Si somos cristianos, no pasaremos de un lado, manteniéndonos tan lejos como nos sea posible de aquellos que más necesitan nuestra ayuda. Cuando veamos un ser humano en angustia, sea por la aflicción o por el pecado, nunca diremos: «Esto no me incumbe». Vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre. Por la fe y la oración, haced retroceder el poder del enemigo. Hablad palabras de fe y valor que serán como bálsamo sanador para el golpeado y herido. Muchos son los que han desmayado y están desanimados en la gran lucha de la vida, cuando una palabra de bondadoso estímulo los hubiera fortalecido para vencer. Nunca debemos pasar junto a un alma que sufre sin tratar de impartirle el consuelo, con el cual somos nosotros consolados por Dios. Todo esto no es sino el cumplimiento del principio de la ley, el principio ilustrado en la historia del buen samaritano y manifestado en la vida de Jesús. Su carácter revela el verdadero significado de la ley y muestra qué es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y cuando los hijos de Dios manifiestan misericordia, bondad y amor hacia todos los hombres, también atestiguan el carácter de los estatutos del cielo. Dan testimonio de que la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Y cualquiera que deja de manifestar este amor, viola la ley que profesa reverenciar. Por el sentimiento que manifestamos hacia nuestros hermanos, declaramos cuál es nuestro sentimiento hacia Dios. El amor de Dios en el corazón es la única fuente de amor al prójimo. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amados, si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros, y su amor es perfecto en nosotros.
Te invito a que sigamos reflexionando en esta gran historia a través de este hermoso canto y coméntanos qué te pareció. Nos vemos en el próximo video. Un hombre herido en el camino quedó. Pasaron de largo los que decían amar a Dios. Pero un corazón movido por compasión se inclinó, curó sus heridas con amor. ¿Y quién es mi prójimo? Yo solía preguntar, hasta que miré al caído y miré con tu mirada, mi Jesús. Quiero ver con tus ojos, Señor, amar como tú, sin temor. Aunque me hieran, aunque me ofendan, Señor Jesús, dame tu gracia para perdonar. Por tu espíritu puedo vencer, cambia mi corazón. Por medio de tu luz, dame tu espíritu y hazme como tú. Quiero ser un reflejo de tu compasión, sanando las almas con tu bendición. Mi alma también yacía sin vida, pero tú viniste y sanaste mis heridas. No fui digno, pero fuiste fiel, y hoy me enseñas a amar con tu poder. Tu Espíritu Santo me transforma hoy, rompe el orgullo, enciende el amor. En ti soy libre para abrazar, incluso al que me quiso rechazar. Quiero ver con tus ojos, Señor, amar como tú, sin temor. Aunque me hieran, aunque me ofendan, Señor Jesús, dame tu gracia para perdonar. Por tu espíritu puedo vencer, cambia mi corazón. Por medio de tu luz, dame tu espíritu y hazme como tú. Quiero ser un reflejo de tu compasión, sanando las almas con tu bendición. Y si alguna vez mi corazón se enfría, recuérdame, Jesús, tu eterna compañía. Tú me amaste aún sin merecer, hoy quiero vivir para amar como enséñame a amar como tú me amaste a mí. Hola queridos amigos, te damos la bienvenida a nuestro canal, donde compartimos historias que cambian vidas. En un mundo donde los pequeños a menudo son ignorados, hubo alguien especial que los puso en el centro del amor divino. Mientras los discípulos trataban de alejarlos, Jesús dijo algo que resonaría por siglos: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hoy revivimos ese encuentro sagrado. Una historia que no solo habla de niños, sino de la fe pura que todos necesitamos recuperar. Quédate con nosotros. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte, y deja que tu corazón también sea tocado por el amor de Jesús. Comencemos. Jesús amó siempre a los niños. Aceptaba su simpatía infantil y su amor franco y sin afectación.
La agradecida alabanza de sus labios puros era música para sus oídos y refrigeraba su espíritu cuando estaba oprimido por el trato con hombres astutos e hipócritas. Dondequiera que fuera el Salvador, la benignidad de su rostro y sus modales amables y bondadosos le granjeaban el amor y la confianza de los niños. Entre los judíos era costumbre llevar a los niños a algún rabino, a fin de que les impusiese las manos para bendecirlos, pero los discípulos pensaban que el trabajo del Salvador era demasiado importante para ser interrumpido de esta manera. Cuando venían las madres a él con sus pequeñuelos, los discípulos las miraban con desagrado. Pensaban que esos niños eran demasiado tiernos para recibir beneficio de una visita a Jesús y concluían que su presencia le desagradaba, pero los discípulos eran quienes incurrían en su desagrado. El Salvador comprendía los cuidados y la carga de las madres que estaban tratando de educar a sus hijos de acuerdo con la palabra de Dios. Había oído sus oraciones. Él mismo las había atraído a su presencia. Una madre con su hijo había dejado su casa para hallar a Jesús. En el camino habló de su diligencia a una vecina, y ésta quiso también que Jesús bendijese a sus hijos. Así se reunieron varias madres con sus pequeñuelos. Algunos de los niños ya habían pasado de la infancia a la niñez y a la adolescencia. Cuando las madres expresaron su deseo, Jesús oyó con simpatía la tímida petición, pero esperó para ver cómo las tratarían los discípulos. Cuando los vio despedir a las madres pensando hacerle un favor, les mostró su error diciendo: «Dejad que los niños venir a mí y no los impidáis, porque de tales es el reino de Dios». Tomó a los niños en sus brazos, puso las manos sobre ellos y les dio la bendición que habían venido a buscar. Las madres quedaron consoladas, volvieron a sus casas fortalecidas y bendecidas por las palabras de Cristo. Quedaron animadas para reasumir sus cargas con nueva alegría y para trabajar con esperanza por sus hijos. Las madres de hoy han de recibir sus palabras con la misma fe. Cristo es tan ciertamente un Salvador personal hoy como cuando vivió como hombre entre los hombres. Es tan ciertamente el ayudador de las madres hoy como cuando reunía a los pequeñuelos en sus brazos en Judea. Los hijos de nuestros hogares son tanto la adquisición de su sangre como lo eran los niños de entonces. Jesús conoce la preocupación del corazón de cada madre. El que tuvo una madre que luchó con la pobreza y la privación, simpatiza con cada madre en sus trabajos. El que hizo un largo viaje para aliviar el ansioso corazón de una mujer cananea, hará otro tanto por las madres de hoy. El que devolvió a la viuda de Naín su único hijo, y en su agonía sobre la cruz se acordó de su propia madre, se conmueve hoy por la tristeza de una madre. En todo pesar y en toda necesidad dará consuelo y ayuda. Acudan las madres a Jesús con sus perplejidades. Hallarán gracia suficiente para ayudarles en la dirección de sus hijos. Las puertas están abiertas para toda madre que quiera poner sus cargas a los pies del Salvador. El que dijo: «Dejad los niños venir a mí y no los impidáis», sigue invitando a las madres a conducir a sus pequeñuelos para que sean bendecidos por él. Aún el lactante en los brazos de su madre puede morar bajo la sombra del Todopoderoso por la fe de su madre que ora. Juan el Bautista estuvo lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Si queremos vivir en comunión con Dios, nosotros también podemos esperar que el Espíritu Divino amoldará a nuestros pequeñuelos aún desde los primeros momentos. En los niños que eran puestos en relación con Él, Jesús veía a los hombres y mujeres que serían herederos de su gracia y súbditos de su reino, algunos de los cuales llegarían a ser mártires por su causa.
Él sabía que estos niños le escucharían y aceptarían como su redentor con mayor facilidad que los adultos, muchos de los cuales eran sabios en las cosas del mundo y de corazón endurecido. En su enseñanza, Él descendía a su nivel. Él, la majestad del cielo, no desdeñaba contestar sus preguntas y simplificar sus importantes lecciones para adaptarlas a su entendimiento infantil. Implantaba en sus mentes semillas de verdad que en años ulteriores brotarían y darían fruto para vida eterna. Es todavía verdad que los niños son más susceptibles a las enseñanzas del Evangelio. Sus corazones están abiertos a las influencias divinas y son fuertes para retener las lecciones recibidas. Los niñitos pueden ser cristianos y tener una experiencia de acuerdo con sus años. Necesitan ser educados en las cosas espirituales y los padres deben darles todas las ventajas a fin de que adquieran un carácter semejante al de Cristo. Los padres y las madres deben considerar a sus hijos como miembros más jóvenes de la familia del Señor, a ellos confiados para que los eduquen para el cielo. Las lecciones que nosotros mismos aprendemos de Cristo debemos darlas a nuestros hijos a medida que sus mentes jóvenes puedan recibirlas, revelándoles poco a poco la belleza de los principios del cielo. Así llega a ser el hogar cristiano una escuela donde los padres sirven como monitores, mientras que Cristo es el maestro principal. Al trabajar para la conversión de nuestros hijos, no debemos esperar que emociones violentas sean la evidencia esencial de que están convencidos de pecado. Ni tampoco es necesario saber el momento exacto en que se convierten. Debemos enseñarles a traer sus pecados a Jesús, a pedirle que los perdone y a creer que los perdona y los recibe como recibía a los niños cuando estaba personalmente en la tierra. Mientras la madre enseña a sus hijos a obedecerle porque la aman, les enseña las primeras lecciones de su vida cristiana. El amor de la madre representa ante el niño el amor de Cristo, y los pequeñuelos que confían y obedecen a su madre están aprendiendo a confiar y obedecer al Salvador. Jesús era el modelo para los niños y es también el ejemplo de los padres. Él hablaba como quien tenía autoridad y su palabra tenía poder. Sin embargo, en todo su trato con hombres rudos y violentos, no empleó una sola expresión desprovista de bondad o cortesía. La gracia de Cristo en el corazón impartirá una dignidad proveniente del cielo y un sentido de lo que es propio. Suavizará cuanto haya de duro y subyugará todo lo tosco y poco amable. Inducirá a los padres y las madres a tratar a sus hijos como seres inteligentes, como quisieran ellos mismos ser tratados. Padres, al educar a vuestros hijos, estudiad las lecciones que Dios ha dado en la naturaleza. Si queréis cultivar un clavel o una rosa o un lirio, ¿cómo lo hacéis? Preguntad al jardinero por medio de qué proceso logra que prosperen gloriosamente toda rama y hoja y se desarrollen con simetría y hermosura. Él os dirá que no es mediante un trato rudo ni un esfuerzo violento, porque eso no haría sino romper los delicados tallos. Es por medio de pequeñas atenciones repetidas con frecuencia. Riega el suelo y protege las crecientes plantas del viento impetuoso y del sol abrasador, y Dios las hace prosperar y florecer con hermosura. Al tratar con vuestros hijos, seguid el método del jardinero. Por toques suaves, por un ministerio amante, tratad de moldear su carácter según el carácter de Cristo. Estimulad la expresión del amor hacia Dios y de unos hacia otros. La razón por la cual hay tantos hombres y mujeres de corazón duro en el mundo es porque el verdadero afecto ha sido considerado como debilidad y ha sido desalentado y reprimido. La mejor naturaleza de estas personas fue ahogada en la infancia, y a menos que la luz del amor divino derrita su frío egoísmo, su felicidad quedará arruinada para siempre.
Si queremos que nuestros hijos posean el tierno espíritu de Jesús y la simpatía que los ángeles manifiestan por nosotros, debemos estimular los impulsos generosos y amantes de la infancia. Enseñad a los niños a ver a Cristo en la naturaleza. Sacadlos al aire libre, bajo los nobles árboles del huerto y en todas las cosas maravillosas de la creación. Enseñadles a ver una expresión de su amor. Enseñadles que Él hizo las leyes, que gobiernan todas las cosas vivientes, que Él ha hecho leyes para nosotros, y que esas leyes son para nuestra felicidad y nuestro gozo. No los canséis con largas oraciones y tediosas exhortaciones, sino que, por medio de las lecciones objetivas de la naturaleza, enseñadles a obedecer la ley de Dios. A medida que os granjeéis su confianza en vosotros como discípulos de Cristo, os será fácil enseñarles el gran amor con que nos amó. Mientras tratéis de hacerles claras las verdades de la salvación y los conduzcáis a Cristo como Salvador personal, los ángeles estarán a vuestro lado. El Señor dará gracia a los padres y las madres para que puedan interesar a sus pequeñuelos en la preciosa historia del niño de Belén, quien es en verdad la esperanza del mundo. Cuando Jesús dijo a sus discípulos que no impidiesen a los niños que fueran a Él, hablaba a los que le seguirían en todos los siglos, a los dirigentes de la iglesia, a los ministros y sus ayudantes y a todos los cristianos. Jesús está atrayendo a los niños y nos ordena: dejad que los niños vengan a mí. Es como si nos dijese: vendrán a mí si no los impedís. No permitamos que nuestro carácter diferente del de Cristo le represente falsamente. No apartemos a los pequeñuelos de Él por nuestra frialdad y dureza. No les hagamos nunca sentir que el cielo no sería un lugar agradable para ellos si nosotros estuviésemos allí. No hablemos de la religión como de algo que los niños no pueden entender, ni obremos como si no esperásemos que ellos acepten a Cristo en su infancia. No les demos la falsa impresión de que la religión de Cristo es una religión lóbrega y que al venir al Salvador deben renunciar a todo lo que llena de gozo la vida. A medida que el Espíritu Santo mueve los corazones de los niños, cooperemos con su obra. Enseñémosles que el Salvador los llama, que nada puede darle mayor gozo que el hecho de que ellos se entreguen a Él en la flor y frescura de sus años. El Salvador considera con infinita ternura las almas que compró con su propia sangre. Son la adquisición de su amor, las mira con anhelo indecible. Su corazón se siente atraído no solo a los niños que mejor se conducen, sino a aquellos que han heredado rasgos criticables de carácter. Muchos padres no comprenden cuánta responsabilidad tienen ellos por estos rasgos de sus niños. No tienen ternura y sabiduría para tratar con los que yerran, a quienes hicieron lo que son. Jesús considera a estos niños con compasión. Él puede seguir de la causa al efecto. El que trabaja para Cristo puede ser su agente para atraer a estos niños al Salvador. Con sabiduría y tacto puede ligarlos a su corazón, puede darles valor y esperanza, y por la gracia de Cristo puede verlos transformados en carácter de manera que se pueda decir de ellos: porque de tales es el reino de Dios. ¿Quieres que tu fe sea restaurada? Mira a Jesús, quien abrazó a los niños y los bendijo, y quien hoy también extiende sus brazos hacia ti. Si este mensaje habló a tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para seguir conociendo más del amor de Jesús y deja que su palabra transforme tu vida. Y ahora quédate con nosotros para escuchar un canto especial que te ayudará a seguir reflexionando en esta hermosa verdad, que en el corazón de Dios siempre hay un lugar para los más pequeños y para ti. Dios te bendiga y te guarde. Los
gozo de amor, con ojos brillantes, sin miedo ni error. Sus manos alzaban con gozo y fe, y el Salvador los miró con placer. Oh, Cristo ama a los niños, los lleva en su corazón, con gozo y verdad, con fe infantil. Los niños son joyas del Edén sutil. Dejad que los niños vengan a Él, no se lo impidáis, dice el Señor Jesús. El reino del cielo es de los que son humildes, sinceros, de limpio corazón. Cristo los llama, los quiere cuidar, con dulce ternura los va a abrazar. Los brazos de Cristo abiertos están, reciben al niño, le dan su paz, sus manos bendicen, su voz es amor, y en su regazo no hay más temor. Oh, Cristo ama a los niños, su risa y su alegría, le agrada escuchar la alabanza que brota en su melodía. Y en el cielo brillará la fe de aquel que confía. Jesús jamás rechazará a un alma que al se envía. Dejad que los niños vengan a Él, no se lo impidáis, dice el Emmanuel. El reino del cielo es de los que son humildes, sinceros, de limpio corazón. Pa' Cristo los llama, los quiere cuidar, con dulce ternura los va a abrazar. Bienvenidos a Más allá de todo entendimiento, un espacio donde exploramos las verdades eternas que trascienden la lógica humana y despiertan el alma. Hoy te invitamos a reflexionar sobre un encuentro conmovedor entre Jesús y un joven que, aunque lo tenía todo, se fue triste, porque no estaba dispuesto a soltar lo que realmente lo ataba a este mundo. Esta es la historia del joven rico, un relato que no solo habla de riquezas materiales, sino del verdadero costo de seguir a Cristo. Una historia breve pero profunda que sigue cuestionando nuestros corazones hasta el día de hoy. ¿Qué estamos dispuestos a dejar para seguir al Maestro? Si este mensaje toca tu corazón y deseas seguir descubriendo más verdades que transforman vidas, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en este viaje espiritual que va más allá de todo entendimiento. Comencemos. Y saliendo él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna?». El joven que hizo esta pregunta era uno de los gobernantes. Tenía grandes posesiones y ocupaba un cargo de responsabilidad. Había visto el amor que Cristo manifestara hacia los niños que le trajeran, cuán tiernamente los recibiera y alzara en sus brazos, y su corazón ardía de amor por el Salvador. Sentía deseo de ser su discípulo. Se había conmovido tan profundamente que mientras Cristo iba por su camino, corrió tras él y, arrodillándose a sus pies, le hizo con sinceridad y fervor esa pregunta de suma importancia para su alma y la de todo ser humano. «Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna?». «¿Por qué me llamas bueno?», dijo Cristo. «Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios». Jesús deseaba probar la sinceridad del joven y conseguir que expresara la manera en que lo consideraba bueno.
¿Se daba cuenta de que aquel a quien hablaba era el Hijo de Dios? ¿Cuál era el verdadero sentimiento de su corazón? Este príncipe tenía en alta estima su propia justicia. No suponía en realidad que fuese deficiente en algo, pero no estaba completamente satisfecho. Sentía la necesidad de algo que no poseía. ¿Podría Jesús bendecirle como había bendecido a los niñitos y satisfacer la necesidad de su alma? En respuesta a su pregunta, Jesús le dijo que la obediencia a los mandamientos de Dios era necesaria si quería obtener la vida eterna, y citó varios de los mandamientos que muestran el deber del hombre para con sus semejantes. La respuesta del príncipe fue positiva. Todo esto guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Cristo miró al rostro del joven como si leyera su vida y escudriñara su carácter. Le amaba y anhelaba darle la paz, la gracia y el gozo que cambiarían materialmente su carácter. «Una cosa te falta», le dijo. «Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz». Cristo se sentía atraído a este joven. Sabía que era sincero en su aserto: «Todo esto guardé desde mi juventud». El Redentor anhelaba crear en él un discernimiento que le habilitara para ver la necesidad de una devoción nacida del corazón y de la bondad cristiana. Anhelaba ver en él un corazón humilde y contrito, que, consciente del amor supremo que ha de dedicarse a Dios, ocultara su falta en la perfección de Cristo. Jesús vio en este príncipe precisamente la persona cuya ayuda necesitaba si el joven quería llegar a ser colaborador con él en la obra de la salvación. Con tal que quisiera ponerse bajo la dirección de Cristo, sería un poder para el bien. En un grado notable, el príncipe podría haber representado a Cristo, porque poseía cualidades que, si se unía con el Salvador, le habilitarían para llegar a ser una fuerza divina entre los hombres. Cristo, leyendo su carácter, le amó. El amor hacia Cristo estaba despertándose en el corazón del príncipe, porque el amor engendra amor. Jesús anhelaba verle colaborar con él, anhelaba hacerle como él, un espejo en el cual se reflejase la semejanza de Dios. Anhelaba desarrollar la excelencia de su carácter y santificarle para uso del Maestro. Si el príncipe se hubiese entregado a Cristo, habría crecido en la atmósfera de su presencia. Si hubiese hecho esa elección, cuán diferente hubiera sido su futuro. «Una cosa te falta», dijo Jesús. «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, y sígueme». Cristo leyó el corazón del príncipe. Una sola cosa le faltaba, pero esta era un principio vital. Necesitaba el amor de Dios en el alma. Esta sola falta, si no era suplida, le resultaría fatal. Tolerándola, el egoísmo se fortalecería. A fin de que pudiese recibir el amor de Dios, debía renunciar a su supremo amor a sí mismo. Cristo dio a este hombre una prueba. Le invitó a elegir entre el tesoro celestial y la grandeza mundanal. El tesoro celestial le era asegurado si quería seguir a Cristo, pero debía renunciar al yo, debía confiar su voluntad al dominio de Cristo. La santidad misma de Dios le fue ofrecida al joven príncipe. Tuvo el privilegio de llegar a ser hijo de Dios y coheredero con Cristo del tesoro celestial. Pero debía tomar la cruz y seguir al Salvador con verdadera abnegación. Las palabras de Cristo fueron en verdad para el príncipe la invitación. «Escogeos hoy a quién sirváis». Le fue dejada a él la decisión. Jesús anhelaba que se convirtiera. Le había mostrado la llaga de su carácter y con profundo interés vigilaba el resultado mientras el joven pesaba la cuestión. Si decidía seguir a Cristo, debía obedecer sus palabras en todo. Debía apartarse de sus proyectos ambiciosos. Con qué anhelo ferviente, con qué ansia del alma, miró el Salvador al joven, esperando que cediese a la invitación del Espíritu de Dios. Cristo presentó las únicas condiciones que pondrían al príncipe donde desarrollaría un carácter cristiano. Sus palabras eran palabras de sabiduría, aunque parecían severas y exigentes. En su aceptación y obediencia,
estaba la única esperanza de salvación del príncipe. Su posición exaltada y sus bienes ejercían sobre su carácter una sutil influencia para el mal. Si los prefiriese, suplantarían a Dios en sus afectos. El guardar poco o mucho sin entregarlo a Dios sería retener aquello que reduciría su fuerza moral y eficiencia. Porque si se aprecian las cosas de este mundo, por inciertas e indignas que sean, llegan a absorberlo todo. El príncipe discernió prestamente todo lo que entrañaban las palabras de Cristo y se entristeció. Si hubiese comprendido el valor del don ofrecido, se habría alistado prestamente como uno de los discípulos de Cristo. Era miembro del honorable concilio de los judíos y Satanás le estaba tentando con lisonjeras perspectivas de lo futuro. Quería el tesoro celestial, pero también quería las ventajas temporales que sus riquezas le proporcionarían. Lamentaba que existiesen tales condiciones, deseaba la vida eterna, pero no estaba dispuesto a hacer el sacrificio necesario. El costo de la vida eterna le parecía demasiado grande, y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Su aserto de que había guardado la ley de Dios era falso, y mostró que las riquezas eran su ídolo. No podía guardar los mandamientos de Dios mientras el mundo ocupaba el primer lugar en sus afectos. Amaba los dones de Dios más que al dador. Cristo había ofrecido su comunión al joven. «Sígueme», le dijo. El Salvador no significaba tanto para él como sus bienes o su propia fama entre los hombres. Renunciar al visible tesoro terrenal por el invisible y celestial era un riesgo demasiado grande. Rechazó el ofrecimiento de la vida eterna y se fue, y desde entonces el mundo había de recibir su culto. Millares están pasando por esta prueba y pesan a Cristo contra el mundo, y muchos eligen el mundo. Como el joven príncipe, se apartan del Salvador diciendo en su corazón: «No quiero que este hombre me dirija». Se nos presenta el trato de Cristo con el joven como una lección objetiva. Dios nos dio la regla de conducta que debe seguir cada uno de sus siervos. Es la obediencia a su ley, no solo una obediencia legal, sino una obediencia que penetra en la vida y se ejemplifica en el carácter. Dios fijó su propia norma de carácter para todos los que quieren llegar a ser súbditos de su reino. Únicamente aquellos que lleguen a ser colaboradores con Cristo, únicamente aquellos que digan: «Señor, todo lo que tengo y soy te pertenece», serán reconocidos como hijos e hijas de Dios. Todos deben considerar lo que significa desear el cielo y sin embargo apartarse de él por causa de las condiciones impuestas. Pensemos en lo que significa decir no a Cristo. El príncipe dijo: «No, yo no puedo darte todo». ¿Decimos nosotros lo mismo? El Salvador ofrece compartir con nosotros la obra que Dios nos ha dado. El joven rico se fue triste, no porque Jesús lo rechazara, sino porque su corazón estaba demasiado lleno de lo que no podía llevar al cielo. Tuvo frente a él la mayor de las riquezas, una invitación directa del Hijo de Dios, y la dejó pasar. Tal vez tú y yo también hemos dudado, también hemos sentido ese apego, ese miedo a soltar. Pero hoy todavía tenemos la oportunidad de decir sí. Sí a lo eterno, sí a lo verdadero. Sí a seguir a Jesús, aunque cueste. Gracias por llegar hasta aquí. Ahora, abre tu corazón, respira profundo y deja que este hermoso canto te hable como solo la música del alma puede hacerlo. Quédate con nosotros y déjate tocar por la presencia de Dios. Un joven se acercó buscando la verdad, guardó la ley, vivía en rectitud. Maestro bueno, ¿qué más debo alcanzar para tener la vida en plenitud? Jesús lo miró con amor sin igual y le dijo: solo una cosa más, deja atrás lo que te ata al corazón, ven y sígueme, te doy mi salvación. Ven y sígueme, deja todo por amor,
mundo da no vale más que Dios. El tesoro está donde está tu fe. Ven y sígueme y tendrás la vida eterna. Sus ojos se nublaron de pesar, tenía mucho y no quiso soltar. Se fue triste, no pudo entender que el cielo espera al que decide obedecer. Jesús lo miró con amor sin igual y le dijo solo una cosa más: deja atrás lo que te ata al corazón, ven y sígueme, te doy mi salvación. Ven y sígueme, deja todo por amor. Lo que el mundo da no vale más que Dios. El tesoro está donde está tu fe. Ven y sígueme y tendrás la vida eterna. ¿Qué hay en mí que aún me retiene aquí? Si lo tengo todo al rendirme a ti, hazme libre, Señor. Quiero responder, todo lo que tengo lo pongo a tus pies. Ven y sígueme, deja todo por amor. Lo que el mundo da no vale más que Dios. El tesoro está donde está tu fe. Ven y sígueme y tendrás la vida eterna junto al Salvador Jesús. ¿Sabías que la misericordia de Jesús puede alcanzar incluso al más despreciado de todos? Esta es la historia de Zaqueo, un recaudador de impuestos rico y odiado en Jericó. Presionado por la multitud y debido a su baja estatura, se subió a un árbol para ver a Jesús. Pero al llegar, Jesús lo miró directamente, lo llamó por su nombre y dijo: «Hoy debo quedarme en tu casa». Esa simple invitación transformó su vida. Este encuentro demuestra que nadie está fuera del alcance de la gracia. Si quieres descubrir cómo este poderoso momento puede cambiar también tu vida, quédate, suscríbete a Más Allá de Todo Entendimiento, dale like y comparte con alguien que necesite escuchar este mensaje. Comencemos. En camino a Jerusalén, habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó. A pocas millas del Jordán, en la orilla occidental del valle que se extiende allí formando una llanura, descansaba la ciudad en medio de una vegetación tropical, exuberante de hermosura. Con sus palmeras y ricos jardines regados por manantiales, brillaba como una esmeralda en el marco de colinas de piedra caliza y desoladas barrancas que se interponían entre Jerusalén y la ciudad de la llanura. Muchas caravanas en camino a la fiesta pasaban por Jericó. Su arribo era siempre una ocasión festiva, pero ahora un interés más profundo excitaba al pueblo. Se sabía que el rabino Galileo que poco antes había resucitado a Lázaro estaba en la multitud, y aunque abundaban los susurros acerca de las maquinaciones de los sacerdotes, las muchedumbres anhelaban rendirle homenaje. Jericó era una de las ciudades apartadas antiguamente para los sacerdotes, y a la sazón un gran número de ellos residía allí. Pero la ciudad tenía también una población de un carácter muy distinto. Era un gran centro de tráfico, y había allí oficiales y soldados romanos, y extranjeros de diferentes regiones, a la vez que la recaudación de los derechos de aduana la convertía en la residencia de muchos publicanos. El principal de los publicanos, Zaqueo, era judío, pero detestado por sus compatriotas.
Su posición y fortuna eran el premio de una profesión que ellos aborrecían y a la cual consideraban como sinónimo de injusticia y extorsión. Sin embargo, el acaudalado funcionario de aduana no era del todo el endurecido hombre de mundo que parecía ser. Bajo su apariencia de mundanalidad y orgullo, había un corazón susceptible a las influencias divinas. Zaqueo había oído hablar de Jesús. Se habían divulgado extensamente las noticias referentes a uno que se había comportado con bondad y cortesía para con las clases proscritas. En este jefe de los publicanos se había despertado un anhelo de vivir una vida mejor. A poca distancia de Jericó, Juan el Bautista había predicado a orillas del Jordán, y Zaqueo había oído el llamamiento al arrepentimiento. La instrucción dada a los publicanos, no exijáis más de lo que os está ordenado, aunque exteriormente desatendida, había impresionado su mente. Conocía las Escrituras, y estaba convencido de que su práctica era incorrecta. Ahora, al oír las palabras que se decían venir del gran maestro, sintió que era pecador a la vista de Dios. Sin embargo, lo que había oído tocante a Jesús encendía la esperanza en su corazón. El arrepentimiento, la reforma de la vida, eran posibles aún para él. ¿No había sido publicano uno de los más fieles discípulos del nuevo maestro? Zaqueo comenzó inmediatamente a seguir la convicción que se había apoderado de él y a hacer restitución a quienes había perjudicado. Ya había empezado a volver así sobre sus pasos cuando se supo en Jericó que Jesús estaba entrando en la ciudad. Zaqueo resolvió verle. Comenzaba a comprender cuán amargos eran los frutos del pecado y cuán difícil el camino del que procura volver de una conducta incorrecta. El ser malentendido, el tropezar con la sospecha y desconfianza en el esfuerzo de corregir sus errores, era difícil de soportar. El jefe de los publicanos anhelaba mirar el rostro de aquel cuyas palabras habían hecho nacer la esperanza en su corazón. Las calles estaban atestadas, y Zaqueo, que era de poca estatura, no iba a ver nada por encima de las cabezas del gentío. Nadie le daría lugar, así que corriendo delante de la multitud hasta donde un frondoso sicómoro extendía sus ramas sobre el camino, el rico recaudador de impuestos trepó a un sitio entre las ramas desde donde podría examinar a la procesión que pasaba abajo. Mientras el gentío se aproximaba en su recorrido, Zaqueo escudriñaba con ojos anhelantes para distinguir la figura de aquel a quien ansiaba ver. Por encima del clamor de los sacerdotes y rabinos y las voces de bienvenida de la multitud, el inexpresado deseo del principal de los publicanos habló al corazón de Jesús. Repentinamente, bajo el sicómoro, un grupo se detuvo. La compañía que iba adelante y la que iba atrás hicieron alto, y miró arriba uno cuya mirada parecía leer el alma. Casi dudando de sus sentidos, el hombre que estaba en el árbol oyó las palabras: «Zaqueo, date priesa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa». La multitud hizo lugar y Zaqueo, caminando como en sueño, se dirigió hacia su casa. Pero los rabinos miraban con rostros ceñudos y murmuraron con descontento y desdén que había entrado a posar con un hombre pecador. Zaqueo había sido abrumado, asombrado y reducido al silencio por el amor y la condescendencia de Cristo al rebajarse hasta él, tan indigno. Ahora expresaron sus labios el amor y la alabanza que tributaba a su recién hallado maestro. Resolvió hacer públicos su confesión y su arrepentimiento. En presencia de la multitud, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Y Jesús le dijo: «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham». Cuando el joven y rico príncipe se había alejado de Jesús, los discípulos se habían maravillado de las palabras de su maestro. Cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Ellos habían exclamado el uno al otro: «¿Y quién podrá salvarse?». Ahora tenían una demostración de la veracidad de las palabras de Cristo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Vieron cómo, por la gracia de Dios, un rico podría entrar en el reino. Antes que Zaqueo mirara el rostro de Cristo, había iniciado la obra que ponía de manifiesto que era un verdadero penitente. Antes que fuera acusado por el hombre, había confesado su pecado. Se había rendido a la convicción del Espíritu Santo y había empezado a seguir la enseñanza de las palabras escritas para el antiguo Israel, tanto como para nosotros.
El Señor había dicho hacía mucho tiempo: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como peregrino y extranjero vivirá contigo. No tomarás usura de él ni aumento, mas tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tu vitualla a ganancia. Y no engañe ninguno a su prójimo, mas tendrás temor de tu Dios. Estas palabras habían sido pronunciadas por Cristo mismo cuando estaba envuelto en la columna de nube, y la primera respuesta de Zaqueo al amor de Cristo consistió en manifestar compasión hacia el pobre y doliente. Los publicanos habían formado una confederación para oprimir al pueblo y ayudarse mutuamente en sus fraudulentas prácticas. En su extorsión, no estaban sino siguiendo la costumbre que había llegado a ser casi universal. Aún los sacerdotes y rabinos que los despreciaban eran culpables de enriquecerse mediante prácticas deshonestas bajo el manto de su sagrado cargo. Pero tan pronto como Zaqueo se rindió a la influencia del Espíritu Santo, abandonó toda práctica contraria a la integridad. Ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. La santidad es integridad para con Dios. Es la entrega total del corazón y la vida para que revelen los principios del cielo. En sus negocios, el cristiano ha de representar delante del mundo la manera en que nuestro Señor dirigiría las empresas comerciales. En toda transacción ha de dejar manifiesto que Dios es su maestro. Ha de escribirse «Santidad al Señor» en el diario y el libro mayor, en escrituras, recibos y letras de cambio. Los que profesan seguir a Cristo y comercian de un modo injusto, dan un testimonio falso contra el carácter de un Dios santo, justo y misericordioso. Toda alma convertida querrá, como Zaqueo, señalar la entrada de Cristo en su corazón mediante el abandono de las prácticas injustas que caracterizaban su vida. A semejanza del príncipe de los publicanos, dará prueba de su sinceridad haciendo restitución. El Señor dice: «Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, caminare en las ordenanzas de la vida, no haciendo iniquidad, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Vivirá ciertamente». Si hemos perjudicado a otros en cualquier transacción comercial injusta, si nos hemos extralimitado en el comercio o defraudado a algún hombre, aún dentro del marco de la ley, deberíamos confesar nuestro agravio y hacer restitución en la medida de lo posible. Es justo que devolvamos no solamente lo que hemos tomado, sino todo lo que se habría ganado con ello si se lo hubiese usado correcta y sabiamente durante el tiempo que haya estado en nuestro poder. El Salvador dijo a Zaqueo: «Hoy ha venido la salvación a esta casa». No solamente Zaqueo fue bendecido, sino toda su familia con él. Cristo fue a su casa para darle lecciones de verdad e instruir a su familia en las cosas del reino. Ellos habían sido expulsados de la sinagoga por el desprecio de los rabinos y adoradores, pero ahora su casa era la más favorecida de toda Jericó. Acogían bajo su propio techo al divino Maestro y oían por sí mismos las palabras de vida. Cuando Cristo es recibido como Salvador personal, la salvación viene al alma. Zaqueo no había recibido a Jesús meramente como a un forastero, sino como al que moraba en el templo del alma. Los escribas y fariseos, que le acusaban de ser pecador, murmuraron contra Cristo porque se hizo su huésped, pero el Señor le reconoció como hijo de Abraham. Porque los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Así como Zaqueo tuvo un encuentro que transformó su vida, también nosotros podemos abrirle la puerta a Jesús y permitir que cambie nuestro corazón. No importa nuestro pasado, su amor siempre nos alcanza. Quédate con nosotros, porque ahora viene un hermoso canto que te llenará de paz y esperanza. Y no olvides compartir este mensaje para que más personas sean bendecidas. Caminaba entre la multitud, con mi alma sedienta de luz.
un árbol subí para mirar a aquel que podía mi vida cambiar. Y de pronto la majestad del cielo me llamó. Saqueo mi nombre en sus labios sonó. Él con amor tocó mi corazón y la gracia me envolvió. Jesús me miró, me llamó con amor. En mi casa hoy quiere morar. Su perdón me alcanzó, su ternura me tocó. Y mi vida Él vino a salvar. Los tesoros del mundo dejé, nueva vida en sus manos hallé. Lo perdido en mi ser restauró, mi esperanza en Cristo brilló. Su justicia me cubrió, con su paz mi camino cambió. Ahora vivo en su luz y verdad, mi Señor me vino a rescatar. Jesús me miró, me llamó con amor. En mi casa hoy quiere morar. Su perdón me alcanzó, su ternura me tocó. Y mi vida Él vino a salvar. El Hijo del Hombre buscó lo que un día perdido quedó. Con su gracia eterna me encontró y en su abrazo seguro estoy. Jesús me miró, me llamó con amor. En mi casa hoy quiere morar. Su perdón me alcanzó, su ternura me tocó. Y mi vida Él vino a salvar. Jesús me miró y nunca más seré igual. Desde que conozco al Señor.